Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. En el día de hoy, nuestro grupo conformado por Ángela Roballo, Lady Paola Echeverría y mi persona, Paola Ramírez, vamos a hablar sobre cómo se construyeron las ciencias sociales por el profesor Fernand Braudel. Entonces empecemos. Inició en el siglo XIX, es donde ocurren uno de los mayores acontecimientos de la época, que es el divorcio y la ruptura de la filosofía y la ciencia. A raíz de eso, se crea la universidad y el conocimiento. Entonces, hacia los siglos XVI, la universidad como tal no existía, sino todas las personas que adquirían el conocimiento lo hacían a través de las iglesias, donde en ese momento se encontraban los libros, ya que el conocimiento era algo oculto para los demás. ¿Sí? Esto pues transcurre entre el siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces es interesante el surgimiento de las universidades, ¿sí? Pues a raíz de la ruptura de la filosofía y la ciencia. Entonces se genera el surgimiento, el resurgimiento de las universidades, donde no se hablan solo como una institución, sino que se empieza a adquirir como, eh, o empiezan a generar títulos académicos hacia el siglo XIX. Hablemos de las líneas de demarcación. Entonces, las líneas de demarcación existen tres. Entonces, en el primero hablamos del presente y el pasado y el presente, ¿sí? Donde nos dice que en el siglo XIX las ciencias duras eran un trío de ciencias sociales, ¿sí? Que son la sociología, la ciencia política y la economía, las cuales nos muestran la verdad en la ciencia y el propósito pues de los historiadores era relatar eh, que 3 siglos después se vea la historia como se narra, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que nos dan es si un embajador le escribe una carta a un monarca, él está tratando de informarle acerca de la situación del país en donde ha sido asignado. Y lo está haciendo tal y como se ha llegado como se ha llegado a entender. Entonces, si esto se lee 3 siglos después, se llega a saber lo último que se dijo y lo que quería narrar el embajador. Entonces esto lo hacían los historiadores para no incurrir en los perjuicios acerca de los hechos. Entre más atrás se retornen los hechos, más neutrales vienen siendo los relatos. ¿Sí? Esto se afirma y esto es lo que encontramos, que también si lo manejamos de una manera cuantitativa, ¿sí? Nos da un dato más exacto. Entonces, por otra parte, el trío nomotético, o sea, estamos hablando de la ciencia política, la sociología y la economía, eh, nos dicen que debemos aportar ante todos los datos que no estén al arbitrario del investigador. Mientras más cuantitativos sean los datos, menos dependen de la subjetividad de los estudios y más comparables son en las situaciones diversas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos investigar más, que debemos tener, aparte de lo que nos decían los historiadores, tenemos que tener hechos reales. Y entre más cuantitativos sean, nos arrojen un porcentaje, nos arrojen una estadística, son más reales. El segundo proviene hablábamos de 5 países que manejaban como en Europa, ¿sí? Que eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, las Italias y Estados Unidos, donde nos muestran que ellos eran como los que realizaban las investigaciones y eran como los que, entre comillas, tenían una verdad absoluta. Entonces, nos muestran que no solamente existen estos 5 países, sino que había una comunidad más allá de estos lugares. Entonces, a raíz de eso, se crea la primera disciplina, ¿sí? Que es la antropología. Entonces, la antropología nos empieza a mostrar un mundo primitivo. Ese es el mundo primitivo, lo llamaban a las colonias o a las
o a los países que estaban a bajo nivel tecnológico, que sus creencias religiosas eran diferentes a las nuestras, que carecían de escritura. Entonces los antropólogos definen así, con un ejemplo en el texto lo relatan, donde dice: son gente muy extraña que habla lenguas bastante raras desde el punto de vista europeo. Tienen entonces que irse allí, o sea, van y se quedan y permanecen dentro de ese lugar para analizar y estudiar la diferencia que tienen estas nuevas culturas con la cultura europea. Entonces, nos dice que pasan muchos años en su tribu, aprenden el idioma, consiguiendo pues intérpretes, nos muestra que estudian, entonces ellos estudian la etnografía, nos muestran que pues cómo cazan, cómo intercambian bienes, toda la parte gramatical, el lenguaje, sus creencias religiosas, ¿sí? Entonces esto empieza a generarse a través de la antropología. La tercera delimitación que existe es la de las tres ciencias sociales nomotécnicas. Entonces, la sociología, la ciencia política y la economía. ¿Por qué no una sola ciencia social? La respuesta es porque en el siglo XIX la ideología era dominante, entonces no surgen tres escuelas, por decirlo así, tres ciencias sociales. Entonces, en el propio surgimiento del sistema universitario como tal, entonces lo que denominamos la diversión tripartita entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, básicamente eso es lo que significa filosofía versus ciencia, con las ciencias sociales en algún punto intermedio, reproduciéndose en el interior de estas la tensión resultante de la contraposición de las dos culturas. Arribamos allí en 1945, entonces todo esto cambió, entonces todas las ciencias empiezan a moldearse y a mostrar una ideología y una fuerza. Y ahí es donde aparecen las ciencias sociales, lo cual nos va a comentar nuestra compañera que, que está dispuesta a decirnos todo lo que esto conlleva. Entonces doy paso a mi compañera y muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por el espacio. En este momento quiero tratar el tema sobre la internalización de las ciencias sociales. Se trata de una organización el cual tomó un nuevo cambio después de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización toma fuerza en Estados Unidos, ya que allí fue dominante el tema de la economía, la política y la cultura. Esta internalización se trata de una organización donde el propósito no es modificar la estructura de las disciplinas. La historia de las ciencias sociales y en especial de la sociología ha tenido en otros países una gran fuerza en el pensamiento social. Esta creencia hace parte de la internalización de las ciencias sociales y se ha convertido en sentido común planetario. Este tema de las ciencias sociales es muy importante debido a que es muy importante reflexionar y analizar algunos temas, y algunos temas en específicos sobre el desarrollo disciplinario. Este tema significa que hoy en día no hay que tener delimitaciones para tener algunos conocimientos complementarios académicos. Por ejemplo, los investigadores se unen a otras divisiones y se quieren convertir en historiadores. Y bueno, para concluir este tema, queda como conocimiento que a pesar del tiempo, vamos a pesar del tiempo nos vamos acercando a unas bases irreversibles donde es importante tener dominio sobre estos temas de las ciencias sociales, que es donde seguirá siendo tendencia en el mundo. El tema que tengo por tratar es la esfera de investigación.
En los años 70 y 80 sucedieron cosas fundamentales, el cual la primera en suceder fue la revolución de grandes alcances en las ciencias naturales, consiguió considerarse como la búsqueda de leyes simples. Estas leyes empezaron a madurar a finales del siglo, sin embargo, a finales del siglo XIX. Sin embargo, las leyes científicas son irreversibles debido a que un propuesto básico de la ciencia no afectaba la operatividad de la ciencia. Un saludo para todos nuestros oyentes, les habla la locutora Lady Chavarría y para finalizar nuestro encuentro del día de hoy, les hablaré de un programa de reforma. Primero que todo, quiero contarle a nuestros oyentes que el problema del futuro no es simplemente reestructurar las ciencias sociales, sino que es importante que nosotros los futuros trabajadores sociales nos dediquemos a reflexionar sobre los nuevos fundamentos racionales y sobre los nuevos criterios de delimitación. Este programa de reforma lo que sugiere a las universidades es que deben examinar la división tripartita, pero para contextualizar un poco a nuestros oyentes, la división tripartita es una constitución separada por los poderes del Estado federal, la cual está distribuida en tres ramas: la ejecutiva, la cual está conformada por el presidente; la legislativa está conformada por el Congreso y la judicial está conformada por cortes federales. Y estas a su vez incluyen sistemas de control y equilibrios. Por otra parte, tenemos derecho a pensar que las universidades es el ámbito primario para la producción y reproducción del conocimiento. El programa de reforma nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo conseguiremos gente que haga investigación? Entonces aquí encontramos que por medio de las universidades ha sido una solución para financiar esos problemas de la sociedad. Hoy en día la tendencia de las universidades y las instituciones es empujar a los investigadores fuera de la universidad, pero se presentan algunos problemas que son financieros y recursos económicos. Estas universidades e instituciones lo que hacen es estimular por medio de pequeñas escalas. Entonces, por ejemplo, encontramos la posibilidad de que se conformen grupos con un tema específico, que las personas se preparen durante un lapso de tiempo con el fin de obtener un título, y es importante que todos los aspectos subyacentes sean debatidos de modo claro, abierto, inteligente y de manera urgente. Una vez más, damos gracias a nuestros queridos oyentes por siempre estar en sintonía. Les deseamos una linda tarde.